Y esto era un... Por eso les hace que hablen diferentes lenguas. Ahí voy, o sea, a ese punto voy. O sea, entonces Dios vio esto, Dios vio que Dios, el Creador, vio que esta generación que está construyendo no solamente una torre física para impedir el supuesto castigo que les puede dar, sino que también ellos están erigiendo un nuevo código de estatutos, una nueva civilización sin Él. Entonces todo un reto, o sea, están retando su autoridad, están retando al Creador. O sea, entonces ve Dios de que de que esto están diciendo no, o sea, vamos a hacerlo sin ti, o sea, vamos a hacerlo sin ti. Sí, ustedes hasta ahora están unidos. Hasta ahora ustedes están unidos bajo un solo objetivo. Yo los voy a dispersar. En castigo, yo no les voy a enviar un diluvio como fue con la generación de Noé, sino que por ser que ustedes están unidos bajo un objetivo malo, o sea, un objetivo contrario a la de voluntad divina, pero objetivo al fin de cuentas, entonces voy a dispersarlos a ustedes. Voy a hacer que se dividan. Voy a hacerlos que se dividan en partes. ¿Para qué? Para que cada quien tenga su propio punto de vista, tenga su propio objetivo, tenga sus propias cosas. Y ahí fue cuando Dios creó las lenguas. Dios hizo que hablaran distintas lenguas, Dios los hizo confundirse y cada quien pensó diferente ahí. O sea, cada quien pensó diferente, habló diferente, se expresó diferente. O sea, y de ahí surgen las distintas culturas, las distintas lenguas que hay en el mundo. O sea, ¿qué es una lengua? ¿Qué es una cultura? Es un modo de expresión. O sea, es un... ¿Sí? Perdón, haciendo una lectura de Génesis también, me parece que en el capítulo 10 empieza a describir que sí. Van formando naciones, dice cada uno con sus lenguas, y luego ya en el 11 nos va a decir que hay una dispersión y hay un nacimiento de nuevas lenguas. Eso es lo que estaba tratando. O sea, Dios no castiga a esta generación como fue la generación pasada, la generación del diluvio. ¿Por qué? Porque la generación del diluvio, ellos en lo que cayeron fue en corrupción, en el sentido, o sea, ellos en lo que cayeron fue en la antítesis de los 7 preceptos, en la antítesis del equilibrio de una sociedad equilibrada. O sea, ellos cayeron en la antítesis de ser una sociedad equilibrada que fue en el cual todas las criaturas convivieran en armonía junto con el Creador. O sea, por eso es que Dios castigó, tuvo que borrar esa generación con un diluvio, o sea, hacer un borrón y cuenta nueva con la generación del diluvio. Con la generación de la Torre de Babel no era así. Con la generación de la Torre de Babel no era así. O sea, estaban unidos, cosa que no había en la generación del diluvio. En la Torre de Babel todos estaban bajo un solo objetivo. O sea, toda la humanidad de aquel entonces quería un solo objetivo: construir una sociedad, construir una sola mega humanidad, un mega país, por decirlo así, una mega expresión humana, pero sin Dios, pero descartando a Dios. ¿A su creador? Sí, descartando en el sentido, o sea, de que existe de que Dios es el dador de esto, o sea, de que es el dador de la ética y la moral, es el dador en el sentido, es el dador de la vida. Y por lo tanto, o sea, el que quiere que haya una sociedad equilibrada aquí. Entonces, por eso es que hace Bilbul. Confusión. O sea, la palabra Babel, de hecho, proviene de la palabra Bilbul, confusión. Por eso es que Dios tuvo que confundir las lenguas. Por eso es que Dios tuvo que hacer que cada quien hablara una diferente cosa. Cada quien empezó a expresar una diferente cosa, empezó a expresarse diferente, a hablar diferente, a pensar diferente. Entonces ya pues aquí ya hubo una gran Babel, una gran confusión de cosas. Entonces pues de ahí que cada persona en aquel entonces, cuando Dios confundió las lenguas y las expresiones, entonces pues se vio como que en un dilema. O sea, ¿qué onda? O sea, ahora yo no me estoy comunicando con él como ya no me entiende él. O sea, estamos como que en 2 planetas distintos. O sea,
ya el otro no me entiende, entonces estamos como en dos planetas distintos, voy a buscar a quien tenga una expresión similar a mí. Entonces fue cuando surgieron las naciones. ¿Qué pasó con esos hombres y mujeres de la generación de la Torre de Babel? Empezaron a buscar a ver quién tiene una expresión similar a la que yo tengo. A ver, tú, sí, no, sí, no, sí, tenemos una expresión similar. Bueno, ok, nos juntamos esto, lo otro, y así, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y así fue después de que esos grupitos se juntaron, decidieron, bueno, ahora tenemos una expresión similar, tenemos metas similares, tenemos intereses similares. Ahora, pues tenemos que formar entre nosotros una expresión general. Ahora entre nosotros como grupito tenemos que formar una expresión común a todos nosotros. Y de ahí fue que surgieron las lenguas. De ahí fue que surgieron las lenguas y las culturas de las distintas naciones, y esto y lo otro, la nación egipcia y la nación babilónica y la caldea y esto y lo otro, todas las naciones. Yo tengo otra duda. Sí. A mí también me da la impresión, dice en el versículo 4 de Génesis 11, Ajá. y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre como si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí lo que me da también la impresión, viendo el original, ya en hebreo o en arameo, cuando dice nombre, es una forma de adorar igual, porque aunque Dios les cambió el lenguaje y lo divide en ese aspecto, vemos ciertos comunes denominadores de adoración, tanto en una tribu en el África como en Nueva Zelanda, y una de las cosas es, y yo creo que si levantaron esto de manera simbólica, una manera de idolatría. Sí, aunque fue cambiada el lenguaje, porque casi todas las naciones, por decir casi todas las naciones, adoran a un dragón al lado. Aquí en México es Quetzalcóatl. Y es un dios bueno, entre comillas. Y eso lo hizo en todas las culturas, de todos los países. Se levanta una torre. Siempre se levanta, son los lugares altos, los lugares de torre de adoración. Y demanda a ese dios sangre de sus adoradores. Eso lo vemos en todas las culturas, aunque son de diferentes lenguas. De hecho, es a lo que yo también quería llegar, a este punto también quería llegar, o sea, de ahí en el sentido que la Torre de Babel cayó en el error de el blasfemar al nombre de Dios, o sea, cayó en el error de la idolatría. ¿Por qué? Porque la base del pensamiento idolátrico, del pensamiento panteísta, del pensamiento que hay muchas manifestaciones que son las que controlan la realidad física y la realidad humana, o sea, ese es el pensamiento panteísta. O sea, el hecho de que hay supuestamente, o sea, varias manifestaciones que están por encima de nosotros, que aparentemente nos controlan, están más allá de nuestro control como humanos. Entonces tenemos que venerarlos. De ahí en el sentido, o sea, que la Torre de Babel sea el principio también de la idolatría, como la conocemos, como se desarrolló después en la historia, como se desarrollaron las diferentes culturas, los distintos dioses. Por ejemplo, en Egipto, el dios Sol y la diosa Luna, y el dios de los mares y el dios de la magia, y etcétera, etcétera. O sea, todos esos, o sea, que es también un patrón común dentro de todas las culturas también. O sea, ¿por qué? Porque es parte del pensamiento panteísta, es parte del pensamiento politeísta, o sea, de que hay muchas fuerzas que nos controlan, entonces tenemos que estar bien con ellas, tenemos que darles algo para complacerlos y que nos den a nosotros. O sea, es lo que estábamos diciendo anteriormente, o sea, el culto a los ministros y no al rey. O sea, hay que quedar bien con los ministros, ¿para qué? Para que podamos recibir del rey. O sea, pero esto es totalmente erróneo, como mencionamos. Si los ministros no tienen poder por sí mismos, el poder lo tiene el rey. El rey es el que delegó de su poder a los ministros. El pueblo es el que puso finalmente al rey. Es el que finalmente hace reinar al rey. Entonces ¿a quién se tiene uno que dirigir? Al rey. ¿Sí? Es como si se tuviera en una conciencia colectiva. Sí. Todo aquello que sucedió en Babel. Ajá. Sí. Exactamente, y es lo que es también parte de lo que sucedió en la Torre de Babel. O sea,
aquellos grupitos de personas que empezaron a ver que también otras personas tienen la misma expresión similar, empezaron a juntarse, empezaron a hacer naciones, pero junto con su nuevo modo de pensar, no habían olvidado su raíz primigenia, no habían olvidado las cosas de antes, no habían olvidado lo que pasó en las pasadas generaciones. Por eso es que también existe la figura del dragón, por ejemplo. Existe la figura, dentro de muchas culturas antiguas, existe la figura del dragón, o sea, es la representación del mal. ¿Por qué? ¿De dónde viene? De la serpiente. ¿De dónde viene? De la serpiente primigenia. ¿De dónde viene la figura del dragón? De la serpiente primigenia, en ese sentido, o sea, de las fuerzas del mal que tentaron a Javá, que tentaron a Eva, en ese sentido, o sea, ¿para qué? Para comer del fruto del bien y el mal. O sea, tal y como mencionamos en la pasada clase, no es que la serpiente como animal haya empezado a hablar, no es aquí, no es como en las caricaturas que los animales empiezan a hablar, o sea, sino que las fuerzas del mal, las fuerzas de las clipots, de las cáscaras de la maldad se revistieron dentro de esa figura de la serpiente, o sea, y empezó a seducir, las fuerzas del mal empezaron a seducir a Javá diciendo, no es así, no lo tomes tan a pecho de que Dios va a hacerte morir por comer de este árbol. ¿Por qué? Porque es muy bueno, vas a ser como un dios, tú vas a ser como una diosa, conociendo lo bueno y lo malo, o sea, por el contrario, vas a ser alguien más cercano a Dios. Pero eso, al fin de cuentas, era la trampa de las fuerzas del mal. ¿Para qué? Para hacer caer a la humanidad, para hacer caer a la humanidad, y que al final la humanidad tenga que, como mencionamos al principio, tenga que estar luchando con una dicotomía del bien y el mal, y tener que estar buscando la luz dentro de la oscuridad. Tener que estar buscando la ventaja de la luz dentro de la oscuridad y al final llegar a la luz por medio de un trabajo arduo. O sea, entonces fue desde la Torre de Babel donde surgió todo el pensamiento panteísta de nuestros días. Ya la gente en ese sentido se empezaba a decirse, bueno, o sea, el Dios ya vemos que Dios, en el sentido, sabemos que Dios nos ha castigado, entonces vamos mejor con los ministros, ya es demasiado, ya hubo castigo con la generación de Noé, ya hubo ahora un castigo, entonces mejor vamos a ¿dónde? A los ministros, mejor vamos a ¿dónde? A los ministros del rey, vamos al cielo, a la luna, a las estrellas, todos estos fuerzas naturales, vamos a atribuirles el hecho de que ellos nos van a beneficiar si vamos a complacerlos a ellos. ¿Sí? Sí, en esta generación de Noé, después del diluvio, ahí dicen a Bereshit que hubo un pacto que Dios hizo con los hombres de que ya no iba a volver a inundar el mundo. Sí, es el pacto del arco iris. Un símbolo del arco iris. Exactamente. No obstante, esta generación de la Torre de Babel decidió desafiar al Creador. Ya como consciente esta parte de que no iba a haber otra vez iba a dejar caer las aguas, ¿no? Bueno, lo que ciertamente es lo que tú mencionas, en el sentido, hay muy buena pregunta, o sea, ¿cómo entonces la generación de la Torre de Babel cayó en el error que cayó? Si Dios prometió a Noé no destruir ya más el mundo por un diluvio, y hizo un pacto con él que está representado por los colores del arco iris, que también son 7, equivalentes a los 7 preceptos. Los 7 preceptos noágidas también son equivalentes a los 7 colores del arco iris. ¿Por qué? Porque como vemos, de hecho aquí lo tengo, o sea, está muy recomendable también este libro, cómprenlo, la verdad, el libro de Kabbalah para las naciones. Este se puede comprar en la Jerusalén también, en la Jerusalén de aquí de la calle de Bolívar. Aquí de la calle de Bolívar, también en Polanco está, también en el Ejército Nacional, casi esquina con la Fontaine. Está también otra editorial que también se llama Jerusalén, en Polanco, ¿sí? Tal y como podemos ver aquí, mencionamos anteriormente de que Dios influyó dentro de la existencia, Dios dio una forma de que las criaturas del mundo se puedan conectar con Él por medio de ¿qué? De una luz divina.
aquí está la luz divina, aquí está un prisma y aquí están los colores del arco iris. Entonces, ¿qué representa? Esta es la luz divina. Al igual como la luz, en el sentido, o sea, es también